Te suplicamos también sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, avive en nosotros el don del Espíritu, para que podamos abrir los corazones a tu mesa. Entendemos el tratado sobre el hermano Marino y le pedimos al Señor, bendícelo, llénalo de ti, Señor. Ven Espíritu Santo, guíalo, utilízalo en esta noche como instrumento de tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Nos aclama ese Espíritu, nos aclama. Muy buenas noches a todos. Pues primero le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en esta parroquia. Le doy muchas gracias al Padre por acogerme, por su invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este momento de reflexión. Vivimos un momento muy importante para nosotros como católicos, como es nuestra Pascua, esta resurrección del Señor, que para nosotros no solamente es una memoria ni una tradición, sino que es vida en el Espíritu, que es fuego, y que es no solamente fuego, sino también envío. Y por eso estamos acá, porque somos ese Espíritu enviado que tiene que cumplir esa misión para la que nacimos. Voy a compartirles esta noche una reflexión sobre el sufrimiento purifica. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con su palabra, para que en esta palabra comencemos. Les voy a leer de la epístola del apóstol Santiago, del capítulo 5, desde el versículo 7. Dice: la venida del Señor.
Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo es muy puntual, porque pues yo no escogí esta palabra y es obvio que el Espíritu nos está iniciando en esta reflexión sobre el sufrimiento y sobre la purificación que nos trae el sufrimiento. Sabemos que la vida nuestra terrenal es una peregrinación para nosotros que somos el pueblo de Dios. Una peregrinación por un mundo que es la antesala de la vida eterna. También puede ser la antesala de la perdición eterna. Y sabemos que estamos a prueba, porque nosotros hemos sido invitados por el Espíritu Santo a que sometamos nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Es algo que debemos hacer voluntariamente. Dios nos invita. Por eso San Agustín dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Eso quiere decir, cada uno de nosotros tiene que correr la carrera de nuestra salvación. Hay pruebas en la vida, como lo que está hablando aquí el apóstol Santiago, como la prueba de Job. La prueba de Job es un sufrimiento que no fue consecuencia del pecado de Job, sino que fue una prueba que Dios permitió. El diablo pidió permiso y Dios se lo dio. Y qué sufrimiento el que vivió Job. Pero ese sufrimiento lo santificó aún más. Él ya era de por sí un hombre bueno, pero ese sufrimiento, porque él nunca tentó a Dios durante el sufrimiento. Él sufrió, tuvo momentos difíciles, pero jamás tentó a Dios. Es un sufrimiento que se dio por la voluntad de Dios. Hay sufrimiento que se da por la consecuencia del pecado. A veces nosotros cometemos errores graves y traemos consecuencias graves, y nos toca padecer las consecuencias de nuestros errores. Ahora, dependiendo de cómo manejemos el sufrimiento de las consecuencias de nuestros errores, podemos reparar el daño que hicimos que causó ese sufrimiento. Podemos enmendarlo. Ahora, al mismo tiempo, cuando nosotros estamos enmendando, reparando el daño que hicimos con el pecado, si encima de estar reparando y enmendando, también estamos ofreciéndoselo a Dios como un sacrificio de arrepentimiento, de contrición perfecta, también encima de reparar, también nos santifica, nos purifica. Ese error que cometimos y que nos causó tanto sufrimiento. Ustedes se dan cuenta de que en San Pedro hay otro ejemplo de lo que es el sufrimiento, que no es voluntad humana, sino voluntad de Dios. Antes de la pasión de Cristo, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás le pidió al Padre permiso para pasarte por el trillo, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos.
Ahí nos damos cuenta que Pedro fue pasado por el trillo por el diablo, pero el diablo le pidió permiso a Dios para pasarlo por el trillo, y Dios lo permitió porque pasándolo por el trillo lo purificó y lo preparó para el apostolado que le esperaba y para su propio martirio. Entonces, ahí nos damos cuenta de un ejemplo también de lo que es sufrir por voluntad de Dios. San Pedro en una de sus cartas dice que tus sufrimientos sean por ser cristiano, pero porque si tus sufrimientos son por ser ladrón, criminal, asesino o por cualquier pecado, pues vas a padecer sufrimientos como castigo. Pero si los sufrimientos son por ser de Cristo, vas a sufrir como un mártir que se da por la iglesia, que su sangre es de la iglesia. Ahora, el hecho de que nuestros sufrimientos hasta el día de hoy no hayan sido necesariamente sufrimientos porque somos muy santos y Dios permitió que fuéramos probados, no vamos a pensar que vamos en contra de Dios por el hecho de haber cometido errores y haber sufrido por los errores, porque como dicen los sabios de Oriente, el que no ha cometido errores es porque nunca ha trabajado. Todos nosotros somos seres imperfectos y estamos dados a cometer muchos errores antes de que comencemos a vivir con sabiduría. Por eso hay que pedirle a Dios siempre, en medio de los errores que cometemos, que nos dé la fortaleza para poder vivir las consecuencias de nuestros errores, vivirlo con un arrepentimiento sincero y con una necesidad de no cometerlos otra vez y de crecer para alejarnos de esos errores y para enseñarles a los demás a no cometerlos, porque ese es el camino más importante de la reparación del pecado, de la enmienda, de la purificación que trae el sufrimiento, que es enseñarle a los demás a no cometer los pecados que nosotros hemos cometido. Normalmente, esa es la oportunidad que tiene un padre de familia. Un padre de familia educando a sus hijos le puede enseñar sobre los errores que cometió y las consecuencias que traen para que los hijos no los cometan. Ahora, sabemos que el hecho de uno enseñarle a los hijos eso no quiere decir que los hijos vayan a obedecerle a uno, porque desafortunadamente parece ser que nosotros como seres humanos tenemos que darnos contra las paredes para despertar y aprender. Y a veces, por mucho consejo que nos den, no necesariamente acatamos esos consejos. Y lo podemos testificar cada uno de nosotros. Con seguridad que a muchos de ustedes, sus padres, les dieron consejos parecidos en los cuales les advirtieron lo que podría suceder si no hacían las cosas correctas y les dieron ejemplo de errores que ellos cometieron. Y sabemos que no es así nomás. Es gracia de Dios. Dios nos da la gracia de la obediencia, de la perseverancia y todas las virtudes como paciencia, compasión, tolerancia, caridad sobre todo. Pero nuestra voluntad humana tiene que aprender a comprometerse con estas decisiones, porque no podemos decidir ser buenos si nosotros no le damos el sí al ser buenos. Hay que dar el sí. Ustedes saben que se necesita ser muy valiente para ser bueno. El infierno está lleno de cobardes, pero el cielo está lleno de valientes, porque para llegar al cielo se necesita la valentía, se necesita la victoria de la cruz, se necesita la victoria del resucitado. Eso es lo que se necesita. Hoy estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la victoria de Jesús, y esa victoria es para todos nosotros, porque es una invitación a triunfar sobre los sufrimientos y las pruebas de este mundo, porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Miren todo lo que le pasó a él, todo lo que hizo,
y salió de la tumba y nos dijo: si ustedes me imitan a mí y caminan sobre mis huellas, también los resucitaré en el último día. Es la promesa del Señor, y el Señor no miente. Por eso, yo no sé cuánto podríamos decir cada uno de nosotros que estamos acá de tanto sufrimiento que hemos tenido. O quizás hay personas que no han sufrido tanto, pero el sufrimiento es algo extremadamente personal, muy íntimo. Hay personas que sufren por cosas que nosotros no nos imaginaríamos nunca que uno pudiera sufrir, porque para uno no serían sufrimiento, pero para otros sí es sufrimiento. Por eso dice en el Eclesiástico: nadie sabe con la sed que el otro bebe. ¿Sí? Nadie se puede poner en nuestros zapatos. Lo que para una persona es terriblemente difícil, para otro es muy fácil. Lo que para una persona es un problema inmenso, una situación muy complicada, para otros no es nada, porque están acostumbrados a manejar situaciones difíciles. Hay personas que nacen en situaciones terribles, en hogares disfuncionales, en abusos, en persecuciones, en la guerra, en el hambre, en la indigencia, y se vuelven personas muy fuertes. Y son personas que soportan sufrimientos inmensos. Y cuando se encuentran con gente que tiene todo y que está sufriendo por cosas increíblemente insignificantes, para ese que vivió en la indigencia y que ha sufrido cosas inimaginables, para esa persona el sufrimiento de este que tiene todo le parece un escándalo. ¿Cómo puede uno sufrir así? Que supieras lo que yo he sufrido en mi indigencia. Pero precisamente el secreto y la ciencia de la cruz están en reconocer lo misteriosa que es esta vida. Yo no me puedo comparar con nadie, ni el indigente conmigo, ni yo con el indigente. Nadie puede compararse con nadie, porque cada uno de nosotros estamos en una escuela de almas y estamos en clase. Miren, nosotros en esta vida terrenal, cuando la miramos con cuidado, con la visión cristiana, con el Evangelio, con el conocimiento que tenemos de Cristo, nos damos cuenta que todo esto está en un plan de Dios. Y Dios tiene un plan perfecto con nuestra vida si nosotros le obedecemos. Porque miren lo lindo que es descubrir como cristianos de que nosotros fuimos escogidos con nombre propio para una misión particular. Fuimos separados, fuimos predestinados, como dice San Pablo, para ser miembros de esta iglesia. Ninguno de nosotros está acá, en este templo, en este momento, porque simplemente nosotros nos inventamos el venir acá y el hacer lo que estamos haciendo. No, esto es un plan de Dios. Dios quería que estuviéramos acá en este momento. Esto es un plan de Dios. Y por eso podemos darnos cuenta que estamos en clase. Yo les comparto una pequeña anécdota que comparto en algunas oportunidades. Y es que en una oportunidad tuve una experiencia con mi madre que ya había muerto hacía unos años. Y de pronto vi un árbol y encima del árbol aparece una mesa rectangular de madera con unos bancos de madera y al principio la veía vacía, sola, y de pronto se llenó de personas, y una de las personas que estaba en la mesa era mi madre, y ella me volvió la mano así saludándome, y al lado derecho, así en el aire, veía como una persona que les estaba enseñando. Y tenía el aspecto como si fuera una religiosa, pero yo no sabría describirlo bien porque estoy mirando un estado etéreo, ¿cierto? No es un mundo material, es un mundo espiritual. Era purgatorio y estaban en clase
Y esto me enseñó a mí el Señor a través de mi madre, que ella estaba en el purgatorio, que todavía estaba aprendiendo cosas para poder ascender hacia la luz, y sabía que tenía que orar por ella. Pero la lección más importante que me llevé yo es que ahora, en este mundo, en este momento, estamos en clase, y todo esto es una lección, y esto nos va llevando poco a poco, de grado en grado, hacia el reino de la luz. Y por eso debemos terminar nuestra lección en este mundo terrenal, porque si no, y por gracia de Dios nos salvamos, podemos terminar siguiendo en las clases del purgatorio. Y no es tan fácil seguir en la clase en el purgatorio que debimos haber aprendido en la tierra. Por eso la clase es ahora. ¿Y cuál es la clase? Precisamente el sufrimiento es una oportunidad. Ustedes habrán leído en la vida de los santos pasajes extraordinariamente extraños, como santos pidiéndole más sufrimiento a Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo puede uno pedirle más sufrimiento a Dios? Pero lo que sucede es que esos santos aprendieron que ese sufrimiento los elevaba más. Porque miren, algo para descubrir: nosotros, cuando somos fieles a Dios, estamos ascendiendo. Ustedes han escuchado sobre la montaña de Sión. Existe una montaña de Sión física en la Tierra Santa, pero también esa montaña representa la escalada del pueblo de Dios hacia la ciudad de luz, a la Santa Jerusalén. Por eso dice el Salmo, allá donde suben las tribus del Señor, por esa montaña de Sión. Entonces, el destino nuestro como hijos de Dios es escalar esa montaña hacia la ciudad de luz. ¿Cómo la escalamos? Nosotros construimos un edificio espiritual a medida que vamos convirtiendo nuestro corazón a Dios. Por eso Jesús dijo, vine a traer la circuncisión del corazón. ¿Qué quiere decir? Vine a traerle la conversión del corazón. Porque esos judíos a quien él les predicaba eran judíos que solo vivían en la religión, pero tenían el corazón totalmente duro y un corazón enamorado del mundo, de las cosas materiales, de su egoísmo, de su vanidad, pero no tenían espíritu de amor y por eso no habían crecido. Entonces, el Mesías, al redimirnos a nosotros de la esclavitud al pecado y de la idolatría al mundo temporal, nos da a nosotros el ministerio profético de edificarnos en la iglesia al Espíritu de Dios, que es construir un edificio espiritual. ¿Y cómo se construye? Con la lección que vinimos a aprender. La lección que nos llamó el Espíritu Santo a aprender es la lección del amor de Dios. Las almas en el purgatorio están llenando de amor de Dios todos los vacíos de amor que vivieron en la vida terrenal. Porque nosotros, al caminar por este mundo, tenemos que caminar con amor. Y todo momento de nuestra vida debe estar lleno del amor de Dios. Por eso, no nos olvidemos cuando vayamos a confesarnos, de confesar tanto caminar sin amor, porque eso es importante confesarlo. Padre, me acuso de que yo he caminado mucho con un corazón indiferente al dolor humano, al dolor del prójimo, con un corazón que no tiene sensibilidad para nadie más que para mí. Me acuso de caminar sin amor. Esto nos ayuda porque entonces reparamos, nos damos cuenta de la necesidad tan grande que hay de aprender esta lección. Todo lo que estamos aprendiendo acá es amar. Miren ustedes, tomemos nuestra historia desde el pecado original. Ustedes colocan a Eva hablando con la serpiente y la propuesta que le hace: coma de esa fruta y seréis como Dios.
¿Eso qué quiere decir? Entra en el desamor porque perdió el temor de Dios. Entonces perdió el amor de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de perder el temor de Dios, perder el amor de Dios? La muerte. Esa es la consecuencia, la muerte. Por eso el egoísmo es la muerte, la vanidad es la muerte, la desobediencia es la muerte. Y a todo eso tenemos que morir. Entonces la lección que aprendemos en esta vida es regresar a la gracia perdida. Esa gracia perdida nos la devuelve el bautismo con el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que crecer en ese bautismo, porque el bautismo nos fue dado, pero nuestra voluntad humana tiene que unirse a ese bautismo y convertirse en uno solo para que nosotros nos edifiquemos en la gracia que se perdió en el pecado original, que es la desobediencia, la pérdida del temor de Dios, la pérdida del amor de Dios. Miren ustedes, usted se puede examinar con conciencia y responsabilidad y mirar al prójimo y pensar: ¿cuánto me duele lo que le pasa al prójimo? ¿Cuántas personas que les gustan las noticias ven las noticias antes de acostarse y se dan cuenta que por allá mataron unos, por allá decapitaron otros, por allá quemaron otros, por allá se ahogaron otros, y después apaga el televisor y a roncar y se acabó? Porque el sufrimiento del prójimo es como un video, no es real. Pero esas personas que vieron las noticias son reales, son sus hermanos, esa es su vida, esa es su misión, esos le pertenecen a usted, el Señor se los mandó. Y si usted se va a poner de curioso, de chismoso, o quiere saber qué pasó en el mundo hoy, más vale que tenga esas rodillas listas para arrodillarse y rezar por toda la tragedia que va a oír en esas noticias, o no vea noticias, porque entonces las noticias van a testificar contra usted el día que se presente ante el Señor. Yo hace 23 años que soy misionero en la Iglesia Católica y hace 23 años que no veo noticias. Y no porque vengo aquí a demonizar las noticias, no, porque yo no soy un fanático y no vengo a decir las noticias son del demonio, no. Lo que pasa es que yo sé que las noticias son una responsabilidad. Si usted va a ver el sufrimiento humano, más vale que esté listo para trabajar en ese sufrimiento humano. Y yo en mi ministerio como misionero tengo suficiente con el sufrimiento que encuentro a donde voy, a donde predico y en lo que hago. Y si a eso le sumo las noticias, no voy a poder estar al día con todo lo que tengo que hacer. Y por eso decidí no mirarlas. Es una responsabilidad. Y por eso cada uno de nosotros tiene que estar consciente de este ministerio apostólico nuestro, que es crecer en el amor de Dios, porque es lo que tenemos que darle al prójimo, a nuestra alma, a la iglesia, al mismo Señor. Le debemos eso, le debemos crecer en el amor, porque Él vino a redimirnos para que creciéramos en el amor. A eso vino Jesús. Él vino a rescatarnos. ¿De qué? Del desamor, a rescatarnos de la muerte. Y nosotros, si queremos caminar hacia la vida, con esa fuerza que nos dio con su Espíritu en el bautismo, tenemos que decidir por el amor de Dios, por la vida, caminando hacia ella, creciendo en ella, viviendo para ella, deseando esa vida, creyendo en ella y entendiéndola. Porque ¿cómo entiendo yo el amor de Dios? Lo entiendo cuando en mi corazón yo comienzo a sentir el dolor del sufrimiento del prójimo. Ese momento es importante en nuestra vida. Usted en este momento aquí en esta iglesia puede hacer un acto de contrición importante, y es: ¿verdaderamente a mí me duele el prójimo? ¿Me duele el extraño? ¿El que está por ahí en la calle? ¿El que me cruza por un momento en la calle? ¿El que no conozco?
pero que son almas que Dios creó, que son criaturas que están en mi vida, que Dios me trajo, aunque la vea por un instante, me pertenece, pero me preocupa. Es como pensar en esto. Yo estoy en este templo y me puedo preguntar, ¿verdaderamente a mí me importa la salvación de todos los que estamos en este templo, en este momento? A mí me importa que todos nos salvemos. Yo quiero que todos nos encontremos en el cielo. ¿Verdaderamente eso está en mi corazón? ¿Eso es lo que yo quiero? Porque en esa forma usted puede medir cuánto amor de Dios tiene usted ya en su corazón. Y si usted se da cuenta que no tiene mucho de eso, despiértese ahora que todavía está acá y va en camino. Porque esta es la lección que tiene que aprender. Tiene que aprender a amar antes de que se vaya. Esto es lo importante. Hay que aprender a amar ahora, hoy mismo. Si usted no tiene ninguna sensibilidad por el sufrimiento ajeno, váyase a sus rodillas y no se pare de ahí hasta que el Señor no le dé la gracia de sentir en su corazón el dolor del sufrimiento del prójimo, el dolor de las consecuencias de su desamor de toda su vida. Pero atrévase. Por eso decía, para ser bueno hay que ser valiente, para ser bueno hay que atreverse. Hay que irse hacia el bien, hay que caminar hacia el bien. Y no es fácil caminar hacia el bien, porque tenemos una carne pesada, una sangre caprichosa, unos instintos, sentidos y razón que buscan el placer, la comodidad, la velocidad, la oportunidad, y no buscan el sacrificio, no buscan el sufrimiento, no buscan nada que interrumpa esos placeres terrenales. Entonces, lanzarnos al abismo de Dios y buscar el bien sin importar cuánto nos cueste es un salto cuántico, es el salto de nuestra vida, es lo que Dios quiere de nosotros, que nos atrevamos a saltar a ese abismo del amor de Dios sin miedo, atrevernos a morir a sí mismos. Por eso la iglesia, dentro de las reglas de la perfección, habla de la muerte a sí mismo. San Pablo nos lo dice en palabras muy sencillas ya al final de su vida. Él dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Eso quiere decir morir a sí mismo para que Cristo crezca en nosotros. Y ese es nuestro camino. ¿Cómo podemos decir que estamos creciendo en el amor de Dios y que estamos verdaderamente viviendo la lección de esta vida terrenal como almas que están en clase? Cuando nos damos cuenta que hay más Cristo en nosotros que nosotros mismos, que Jesús está tomando nuestra vida y nosotros se la estamos entregando a Él de verdad. En ese momento nos podemos dar cuenta que estamos en una construcción efectiva del edificio espiritual que nos elevará hasta el reino de Dios, y que en medio de esta construcción nos estamos llevando con nosotros muchas almas para Dios, porque la verdadera misión que tenemos en esta vida es llevarle almas a Dios. Ese es nuestro camino, esa es nuestra misión, ese es nuestro envío. Pero miren, yo pongo un ejemplo muy práctico. Ustedes saben, cuando usted se va en un avión, le dan instrucciones de seguridad antes de que el avión despegue. Y una de las instrucciones que le dicen es, si el avión pierde presurización, de arriba caerán máscaras de oxígeno. Asegúrese de ponerse primero usted la máscara y una vez que ya esté respirando, póngasela a los demás. Esto es exactamente lo mismo en términos espirituales. Primero, asegúrese de ponerse la máscara del oxígeno de Dios
que usted esté respirando el oxígeno de Dios, que esté convertido en el amor de Dios, y después de que ya esté respirando ese oxígeno de Dios, póngale ese oxígeno a los demás para que también respiren de ese oxígeno de Dios. Ese es nuestro camino. Primero hay que convertir este corazón. Tenemos que hacernos de Dios 100% y ya nos volvemos contagiosos, porque la gente va a sentir lo que llevamos. Ustedes saben que en Pentecostés, el milagro más grande que ocurre cuando comienza la iglesia es que los apóstoles todos los días iban al templo a orar y pasaban cosas maravillosas, pero de las más maravillosas que sucedían era que la gente ya no iba donde los apóstoles a la que le impusieran manos a los enfermos y a los posesos, sino que los colocaban en el camino por donde los apóstoles pasaban hacia el templo, y los apóstoles con solo pasar se sanaban todos los enfermos, se liberaban los posesos, se limpiaban los leprosos, porque ellos llevaban el Espíritu de Dios en una forma tan extraordinaria que desde ellos el Espíritu hacía todos esos milagros. Y ¿saben una cosa? Nosotros somos los apóstoles de hoy. Nosotros somos el Pentecostés de hoy. Nosotros somos esos instrumentos que llevan el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros pasemos por donde pasemos, debe el Espíritu Santo poder hacer esos milagros, porque nosotros fuimos llamados a ser esas vasijas de barro que llevan ese tesoro, como nos lo dice San Pablo. Y es importante abrazar esa realidad. Muchas personas consideran que su vida es tan insignificante, como tan pequeña, como que no puede hacer nada por nadie, a veces ni por sí mismo. Pero qué error tan grande que es ese, porque eso es desconocer quiénes somos. No hay nadie en la iglesia que tenga una vida insignificante. Nadie, ni siquiera el que está paralizado en una cama. Porque si está en la iglesia es un instrumento de reparación eucarístico. Y desde su vasija, si usted está lleno de Dios, Dios está haciendo maravillas. Desde ahí está rescatando almas. Por eso debemos ofrecerle a Dios nuestros sufrimientos siempre con amor, con paciencia y compasión, y sobre todo con un espíritu de reparación, de enmienda y de liberación de tantas cosas horribles a las que la gente está esclava. Sabemos que vivimos en un mundo endemoniado, y no porque el mundo ahora sea diferente al mundo de siempre. Hace 2000 años y un poco más, San Pablo llamaba al mundo un mundo tenebroso, corrupto, degenerado. Hace 2000 años, o sea que el mundo no ha sido nunca diferente. Por eso el catecismo nos dice que el mundo es un enemigo del hombre. Y con esto tenemos que distinguir entre el mundo y la creación, porque el mundo es un espíritu. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Así de que cuando una persona es mundana, es porque le pertenece al espíritu del mundo. Es materialista, es consumista, es relativista y tiene todos los ismos que llevan al abismo. Y en esto tenemos que estar claros de qué quiere decir la persona que es mundana. Entonces, teniendo claro el ministerio que Dios nos ha confiado, teniendo claro el trabajo que tenemos que hacer para pasar la lección de esta vida terrenal, que es edificarnos en el Espíritu de Dios. San Pablo dice que todos los dones son importantes, pero debemos pedir el más importante de todos, que es el don de profecía. No para profetizar el futuro,
sino para edificar la iglesia, porque nosotros como profetas por el bautismo somos llamados a edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son Jesucristo. Y por eso sobre ese evangelio nosotros, con el don de profecía que Dios nos ha dado con el bautismo, podemos edificar la iglesia sobre las verdades que ya conocemos. Yo estoy acá y no les estoy contando nada nuevo. Yo estoy acá porque estoy en la misma construcción que ustedes, que es construir este edificio espiritual en el amor de Dios, y nos estamos exhortando los unos a los otros para que nos despertemos, para que nos demos cuenta que el tiempo no es nuestro y que no tenemos idea cuándo nos va a llamar el Señor, y que más vale que ahora mismo estemos preparados para que el Señor nos llame hoy. Esto es lo importante, estar hoy preparado, no mañana, no en ningún otro momento que ahora mismo. Que las decisiones que yo tengo que tomar de cambiar mi corazón, de ser una mejor persona, de convertirme en un hijo de Dios, las tome ahora mismo, que yo no espere, porque si yo espero es porque soy un pretencioso, que creo que tengo tiempo. Ustedes saben que cuando uno cree que tiene tiempo, usted es un iluso. Yo a veces en mis viajes regreso a muchos sitios que ya he visitado y le pregunto a algunas personas, ¿y cómo van? Y algunos me dicen, ahí voy. Y yo digo, ahí voy, ¿qué? Dice, pues ahorita pues ya fornico un poco menos, ya miento un poco menos, ya robo un poco menos. Y yo les digo, ahí van, pero para el infierno, porque así no se cambia. Yo no puedo simplemente hacer un poco menos de lo malo que yo hago. Yo tengo, como dice San Juan Bautista, tengo que ponerle el hacha a la raíz y cortar el pecado ya. Yo tengo que renunciar al pecado ya mismo, no es mañana. Porque miren, por algo dice la palabra de Dios, si hoy escuchares mi voz, no endurezcáis el corazón. Ustedes ya han escuchado eso. Eso es lo que está pasando en este momento. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, es ahora, es en este momento que usted tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar. Usted no tiene tiempo, no sea pretencioso, no sea vanidoso, no sea iluso. El tiempo es ahora. ¿Quién le dijo a usted que tenía siquiera esta noche? No, a lo mejor no la tiene, y por eso encontrarse ante el Señor sin haber pasado la lección no es recomendable. Por eso escuchemos a Dios. Dios quiere que yo cambie ya. Y miren ustedes cómo es de misericordioso el Señor. Si yo en este momento tomo una decisión desde el fondo de mi corazón y renuncio a todo lo que me separa de Dios, todo, renuncio desde el fondo de mi corazón, con todas las fuerzas de mi mente, con todo mi ser, renuncio a todo lo que me separa de Dios. Le aseguro a usted que el Señor se derramará en bendiciones sobre usted y le dará la fuerza para mantenerse en esa decisión. Así se transforma un corazón, así se cambia una vida, así se llena uno de Dios. Se tiene que decidir, se tiene que con valentía decirle no al pecado, decirle no a todo lo que nos separa de Dios. Y esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo ahora mismo, no mañana. Es importante que tengamos eso claro, y es lo que su ángel guardián quiere que usted escuche. Si usted llega a tomar una decisión de esas, el ángel guardián pega un salto como ustedes nunca se pueden imaginar. El ángel dirá, por fin entendió, después de tanto luchar y tanto secretearle a sus oídos, y ya oyó, ya entendió. Esa es la llamada del Señor, que nosotros nos atrevamos a renunciar a todo lo que nos separa de Dios,
Y nos vamos a dar cuenta un día que no hubo una decisión más grande y más perfecta que esa decisión. Es lo más importante, no hay nada más. Porque yo le digo a la gente como ejemplo, si un alma del purgatorio tuviese la oportunidad de aparecer acá por un instante y decirnos algo, yo les aseguro que el alma diría, santifíquense. Eso es lo que nos diría. Y la otra cosa que nos diría, si tiene la oportunidad, es llévenle a Dios a la gente. La forma más rápida para reparar todos nuestros pecados, para enmendar nuestros pecados, es llevarle a Dios a la gente. Pero ¿cómo le llevamos a Dios a la gente? Si Dios habita en mí, no es por lo que yo voy a predicar, porque las palabras pueden con todo. No es por lo que yo voy a enseñar, porque la enseñanza puede con todo. Es por lo que yo llevo en mí. Si yo llevo el Espíritu de Dios en mí y se lo llevo a los demás, estoy haciendo lo más importante de mi vida, que es llevarle a Dios a los demás. No hay nada más grande que eso. Así de que pidámosle a Dios que haga de nosotros esos verdaderos instrumentos que llevan a Dios a todo el mundo. Y miren ustedes que los apóstoles llevaban a Dios y la gente ni siquiera les pedía que oraran por ellos, porque sabían que ellos eran ya la sanación, eran la liberación, eran Dios mismo en ellos. Y qué bueno que dijeran eso de nosotros. Les voy a leer para terminar de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 1, y dice: el ejemplo de Cristo. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro un tan grande nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Y así es. No hemos padecido lo suficiente hasta llegar a la sangre. Por eso tenemos que animarnos y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para dejar todo lo que nos separa de Él. Amén. Amén.